El pueblo de Dios está completamente desorientado. Dice en Jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía. De entre ese pueblo hay una familia que es piadosa, que continúa buscando a Dios. En esa familia hay una persona que está sufriendo, está afrentada, y es una afrenta que ella no puede solucionar. Dios principia la restauración en esa familia. Después de un tiempo, Dios vindica a esta persona que estaba afrentada, y a través de esta persona trae bendición no solo para ella y su familia, sino para toda su nación. ¿Te interesa este tema? Quédate con nosotros estudiando la bendita palabra del Señor. Abrí tu Biblia en Primera de Samuel, capítulo 3. Bien, amados, estamos estudiando Primera de Samuel, nos toca el capítulo 3. ¿Oramos? Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, ponemos nuestro corazón delante de tu presencia y te pedimos, edifícanos, construye nuestras vidas, restaura nuestros corazones, llévanos, Señor, a tu presencia, confróntanos, enséñanos, santifícanos, purifícanos, límpianos, Señor, y que tu palabra sea tu voz misma hablando a nuestros corazones. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, hemos estado estudiando el Primera de Samuel. Nos toca hoy el capítulo número 3. Me gustaría que abra su Biblia en Primera de Samuel capítulo 3. Si no lo ha hecho todavía, váyalo haciendo. Y estamos hablando de la restauración. La restauración comenzó en una familia, luego en una persona, y luego ahora Dios comienza a restaurar su templo, su casa. Es interesante porque Samuel tiene un llamado desde antes de nacer. Fue consagrado antes de nacer y Samuel tiene un llamado. Ha nacido por voluntad del Señor. Pero a pesar de que Samuel tiene un llamado y ha sido consagrado por su mamá y está en el templo, todavía no conoce a Dios. O por lo menos no lo conoce como debería conocerlo. Y esto me lleva al tercer tema respecto de restauración, del que te quiero hablar este día, y es, la restauración es Dios dándose a conocer. Dios dándose a conocer. ¿Te gustaría que tu familia sea restaurada? ¿Te gustaría que tu hogar sea restaurado? ¿Que tu relación conyugal sea restaurada? ¿Te gustaría? Bueno, probablemente hasta ahora no conoces a Dios como debieras conocerlo. Y probablemente no estás oyendo su voz. O probablemente no estás entendiendo su voz. Esta mañana vamos a ver cómo se da Dios a conocer a Samuel. ¿Cómo se da a conocer Dios a Samuel? Ven conmigo a la palabra. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová. Por cierto, antes de leer, como mi hermana Maite, no sé si se conectó en el primer estudio. En este segundo estudio también quiero mandarle muchas bendiciones y desearle un feliz cumpleaños, y junto con ella desear feliz cumpleaños a todos los que estén cumpliendo años, y también de una manera especial pedir al Señor que en este día de aniversario departamental de emancipación nuestros corazones sean liberados. En Santa Cruz de la Sierra está celebrando el día de su grito libertario. Bueno, ahora sí, vamos a leer 1 Samuel capítulo 3 del versículo 1 hasta el 9. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada,
Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Hermano, primera cosa que quiero mostrarte es que Dios, ¿cómo se da Dios a conocer a Samuel? ¿Cómo se da Dios a conocer a Samuel? Bueno, utiliza la instrucción de Elí. Utiliza la instrucción de Elí. Fíjense que dice, comienza diciendo, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Piensen esto. El corazón de Elí se ha apartado de Dios. El corazón de los hijos de Elí están apartados de Dios. Elí está en un periodo de confusión, de profunda oscuridad. Ha equivocado el blanco, ya su motivo de gozo, su motivo de honra no es Dios, son sus hijos. Probablemente esto es motivado por el egoísmo, porque Elí probablemente ve su seguridad en sus propios hijos. No lo sé, estoy conjeturando. Pero lo que es cierto es que Elí está viejo, ablandado y apartado. Por ende, no había visión con frecuencia. Dios no se manifestaba mucho por causa de la actitud, primero del sacerdocio y luego de todo el pueblo. Era una época oscura para Israel. Ahora, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Fíjense que Samuel, desde que llegó desde que su mamá lo trajo, lo habían acomodado en el templo de Jehová. Qué lindo que es permanecer en la presencia del Señor. Qué lindo es saber que estamos en la presencia del Señor. Pero hay una cosa importantísima. Que aunque estemos en el templo del Señor, si el Señor no se nos revela, no entenderemos. Entonces en el versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Fíjense que Samuel no sabe que es Dios llamándole. Samuel no sabe reconocer la voz de Dios todavía. Samuel no entiende lo que está pasando. Para él, el entresueño ha escuchado una voz y se ha parado. Él se ha parado y ha ido directamente donde la voz que él sabe conocer, o la voz que él conoce, y es la voz de Elí. Y corriendo Elí, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Ahora fíjese que Elí no entiende todavía que es Dios. Pero aunque Elí no entiende que es Dios, y Samuel no sabe que es Dios, Dios insiste. Qué precioso que es nuestro Dios. 3 veces le habla. 3 veces le habla. Y Elí recién a la tercera vez entiende. Otra cosa que me llama mucho la atención es que lo que dice el versículo 7. Quiero poner aquí, aunque ni Elí ni Samuel entienden que es Dios quien llama, aunque ni Elí ni Samuel entienden que es Dios quien llama, Dios está dispuesto a hacerse escuchar.
Qué precioso que es esto. A mí me gusta mucho. Y miren lo que dice en el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero quiero contarle esto. Así es pues que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra vez. Así es pues que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchos le sacan el segundo por y dicen, así es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No, así es que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Esto tiene una doble connotación. Yo no solo escucho la palabra, sino que llegará un momento en que esa palabra se hará rema en mi corazón. Yo estoy predicando esta mañana y muchos están escuchando y muchos escucharán este estudio. Pero para muchos será como oír llover. Y otros oirán porque Dios se les revelará. Eso es lo que está hablando aquí en el capítulo 7, en el versículo 7. Entonces dice, y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Voy a poner aquí, Samuel todavía no había tenido un encuentro personal con Dios. No había tenido un encuentro personal. Entonces, dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo hoy. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Voy a poner aquí, Elí, aunque apartado, ciego y resignado, fue utilizado por Dios para instruir a Samuel. Hermano, los matrimonios mayores del gran mandamiento se resintieron porque los jóvenes dijeron, pero ¿y qué vamos a aprender de los viejos? ¿Pero qué podemos aprender de los viejos? ¿Qué nos pueden enseñar los viejos? No, los viejos van y cuentan sus experiencias. ¿Para qué quiero yo escuchar sus experiencias? Y ellos estaban resentidos, o estaban con el corazón dolido. Oye, nosotros tenemos toda la mejor intención de evitarles que ellos caigan en los problemas, pero ellos ensoberbecidos no quieren oírnos. Me acuerdo que en esa ocasión les dije, no se preocupen, aunque ellos no quieren escuchar ahora, en algún momento necesitarán de escuchar. En algún momento no comprenderán y eso los incitará a averiguar, a inquirir. Y cuando ellos inquieran, Dios se encargará de honrar la buena voluntad de los viejos, de los matrimonios mayores. Y cuando digo viejos no lo digo despectivamente, por favor, lo digo en sentido de conocimiento. Bueno, entonces, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo hoy. Así fue Samuel y se acostó. Bueno, entonces en primera instancia, ¿cómo es que Dios se da a conocer con Samuel? ¿O cómo se da a conocer Dios a Samuel? En primer lugar, utiliza la instrucción de Elí. Acuérdese que antes de que Dios le hable, probablemente Elí le estaba transmitiendo a Samuel cosas respecto del ministerio. No menosprecie el tiempo de la instrucción. No menosprecie el que los hermanos mayores le hablen. Oiga, no sea soberbio como joven. No sea soberbio. Sabe, todo joven llamado por Dios que se ensoberbeció terminó mal. Terminó mal. Y como viejo, sea cuidadoso. Seamos cuidadosos de que lo que le impartimos a las personas sea de verdad de Dios, que provenga del corazón de Dios y no de nuestros corazones, porque nuestros corazones son engañosos y perversos. Preocupémonos de que lo que ministramos a otro, verdaderamente, si ya estamos mayores, preocupémonos de que lo que ministramos a otro viene del corazón de Dios y jala hacia el corazón de Dios, y no demos de nuestra propia cosecha. Bueno, mis amados, entonces en primera instancia usó a Elí.
Elí estaba caído, Elí estaba cansado, Elí estaba apartado, Elí estaba ciego espiritualmente y físicamente se quedaba más ciego cada día. No obstante, Dios sigue glorificándose en usar a los que Él llamó, aunque ellos estén en camino de perdición. En segunda instancia, Dios habla personalmente con Samuel. Miren lo que es el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel ya ahora sabe, ¿no? Es Dios. Elí me dijo que es Dios. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Ay, yo me imagino la cara del Señor, me imagino el gozo del Señor. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán los oídos. Le retiñirán los oídos. Hermano, es interesante. Samuel es un siervo nuevo. Está al servicio de un siervo antiguo, mayor, anciano, viejo. Pero el mensaje que le da Dios a Samuel es como para dárselo a un viejo. Oye, le está diciendo: oye, voy a traer un juicio. Samuel, voy a traer un juicio. ¿Y sabe qué es lo triste? Cuando el corazón se ablanda y solo miramos a Dios como un viejito buenito que está ahí esperando que le pidamos, y Él nos da todo lo que le pidamos y no se mete en nuestra vida y nos da el libre albedrío de nosotros hacer lo que querramos. Cuando tenemos esa actitud para con Dios, los viejos empezamos a licenciarnos. Y empezamos a autopermitirnos cosas. Y de repente Dios llama a un joven, lo trae y nos habla a través de ese joven. Y eso es lo que pasó aquí. Dios se está dando a conocer con Samuel personalmente. Dice en el versículo 12: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Qué duro que es que te hablen contra aquel que te tiene protegido. Qué duro es tener que decirle: estás equivocado, a aquel que está, que te ha instruido, que te instruye. Es duro, hermano. Es duro. Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Y Dios nos dé sabiduría a los viejos para comprender también esto. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios mío, el Señor le está hablando a Samuel para que emita un juicio delante de aquel que lo ha instruido, delante de aquel que lo está instruyendo, delante de aquel que lo ha acogido. Pero es que hay un asunto. No es Samuel no es Elí el que ha acogido a Samuel. Pastores, nosotros no somos dueños del rebaño. No somos dueños de los siervos. Los siervos y el rebaño le pertenecen a Jehová. Nosotros no somos dueños ni de nosotros mismos. Solamente somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sepa que van a haber siervos que lo van a traicionar, que lo van a menospreciar, que van a hablar mal de usted, que habrán otros que aprenderán de usted. Ahora, usted tenga cuidado de no tener la actitud de Elí. Usted, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Y esté en constante arrepentimiento, volviéndose constante al Señor, pidiéndole perdón constantemente. No se confíe en su santidad, confíese en la santidad de Dios. Y permanezca en él. ¿Sabe? El secreto de una vida piadosa, de una vida santa, no está en que yo hago mi esfuerzo y por mi esfuerzo soy santo, no. Está en que mi esfuerzo sea depender de Dios. Te lo repito. El éxito de la vida cristiana de alguien no está en que esta persona haga su mejor esfuerzo en mejorarse, sino en que esta persona haga su mejor esfuerzo en depender de Dios. Eso es fe. Dependo de Dios. Le creo a Él. Y aquí usted tiene dos historias. Un Samuel que está aprendiendo a conocer a Dios, que usted verá lo que va a ocurrir, aprendiendo desde joven que Dios emite juicio. Hoy en día les enseñan a las nuevas generaciones un evangelio que no es verdad, que es la mitad de la verdad. Y los jóvenes piensan: no, Cristo murió ya para mí, todo está, ya yo puedo hacer lo que sea, yo puedo vivir como sea, qué belleza. No, espera un ratito.
Dios no cambia. Dios sigue airado contra el impío y el pecador todos los días. Dios sigue airado. No te equivoques, no te confundas. Busca a Dios para oír su voz y obedécele. No pienses que porque hiciste una oración y te bautizaste, ya puedes living la vida loca y que Dios te va a perdonar. Sí, Dios te va a perdonar si te arrepientes. Pero si no te arrepientes fue que Dios no te concedió el arrepentimiento. Entonces ten cuidado. Mira, depende de Dios. Depende de Dios. Hermanos, dependamos de Dios. No nos confiemos en nosotros mismos. Dios me habló, sí, Dios me habló, pero tengo que seguir dependiendo de Dios. Elí había escuchado la voz de Dios, pero ahora no sabía reconocer que era Dios hablando, porque se nota que hacía demasiado tiempo que no oía la voz de Dios. ¿Y tú, siervo de Jehová, oyes la voz de Dios? ¿Todavía la oyes? Hay mucha gente que piensa que oír la voz de Dios es que Dios venga y te hable audiblemente como con Samuel. Dios dejó su palabra, 66 libros, y Dios habla todos los días. Cuando Él quiere, habla audiblemente. Habla audiblemente. Hasta ahora no he oído audiblemente la voz de Dios, yo te mentía, pero sí, te puedo decir sin lugar a equivocarme. Dios ha hablado a mi corazón infinidad de veces y continúa hablando, bendito sea su nombre. No porque soy mejor que tú, por su gracia y su misericordia. No porque soy más santo que tú, por su gracia y misericordia. Entonces, mis amados, Dios habla personalmente con Samuel. Y voy a poner aquí, Samuel es receptor de un juicio para la casa sacerdotal. Entonces dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Claro, era muy duro. Hay cosas que duele decirlas. Hay gente que me dice, pastor, que usted es muy duro. Una hermana me dijo, pastor, quiero venir, le estoy viniendo a contar que he roto una relación, me había comprometido con alguien y he roto una relación. Bueno, pero me está contando que ha roto la relación, pero no me contó que se había arreglado, que había empezado una relación de noviazgo con alguien. Y me dice, la verdad es que no le quise contar porque yo sabía lo que usted pensaba y yo sabía lo que usted me iba a decir. Qué locura, ¿no? Pero la verdad, hermanos amados, es que si tú quieres escuchar la voz de Dios, debes estar dispuesto a oír lo que Dios tiene para decir. Y quiero decirte algo, sabrás discernir la voz de Dios. En primera instancia probablemente no, pero con el tiempo, si eres bien instruido, sabrás discernir la voz de Dios. Dice la Biblia que estas cosas son para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, por el uso. Dios es una experiencia de vida. Dios no es un estilo de vida. Dios es una experiencia de vida. Porque los estilos son modas. Dios no es una moda. Dios es lo absoluto de la vida. Así que dependemos de Él, necesitamos de Él. Dice pues, llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Yo me imagino la cara de Samuel, pues, ¿no? Y le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. ¿Sabe? Le está diciendo, bajo maldición, bajo peligro de maldición, me vas a decir ahorita lo que Dios te dijo. Era una manera de hablar en esos tiempos. Me gusta la actitud de Samuel y creo que todo siervo debería ser así. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Esto es duro. Voy a poner aquí, Samuel entrega la palabra tal como la recibió, sin encubrir nada. Hermano, con mucho dolor me he enterado que hay pastores que dicen, no vas a hablar de pecado. Porque si hablas de pecado la gente se va. A mí no me interesa que la gente se vaya. A mí yo necesito el recurso de esa gente. No me lo vas a estar votando. Qué triste. Qué triste. Porque cuando Dios da un mensaje hay que darlo tal cual. Aunque duela.
aunque se enojen, aunque te rechacen, aunque te desprecien. Yo sé de muchos hermanos que cuando yo mando el estudio bíblico, ¡ay, otra vez! Yo sé de muchos hermanos que jamás quieren conectarse al estudio bíblico en la mañana. Hermanos de otras congregaciones y de otros países se congregan, pero los de mi congregación, muchos no quieren. No, muy dura la palabra, no. Yo quiero que me hablen algo bonito. Toda la semana estoy con problemas para venir y que me hablen el domingo cosas que no me agradan. Pero es necesario entregar la palabra tal como la recibimos, sin encubrir nada. Y eso fue lo que hizo Samuel. Buen comienzo para Samuel. Estás comenzando la vida cristiana, lo que Dios te revele, contalo sin esconder nada. No andes tratando de agradar a la gente, agrada a Dios con el mensaje. Dice, Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, Jehová haga lo que bien le pareciera. Me parece increíble que un hombre que conoce a Dios, que Dios es fuerte, celoso, grande en misericordia, lento para la ira, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, está tan endurecido su corazón que dice, bueno, Dios, que haga lo que bien le pareciere. ¿No debía él arrepentirse? Sí, pero había un problema. La conciencia de Elí estaba cauterizada, porque Elí había puesto, los ídolos de Elí eran sus dos hijos, Ofni y Finés. Eso era lo más importante en la vida de Elí. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Dios o tus hijos? Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Quiero ponerle aquí. Samuel no menospreciaba ninguna de las palabras que recibía de Dios. Acuérdense, todavía Elí no ha muerto, entonces todavía Elí sigue hablando y todavía Elí puede decirles cosas buenas. ¿Sabe? Usted que ha tenido esos pastores que luego se torcieron, si algún día se encuentra con ellos, hábleles bien. No los menosprecie, no los rechace. No los rechace por estar torcidos, porque Dios puede utilizar aún una mula para hablarle a los que son suyos. Pero si le habla a la mula, no sea como Balaam, mula para no escuchar la palabra del Señor y querer persistir en hacer lo que usted quiere. Yo no supe cuál era más mula, si Balaam o la mula, porque los dos, la mula habló con sabiduría, Balaam no entendió. Entonces, hermanos amados, Samuel no menospreciaba ninguna de las palabras que recibía de Dios. Escuchaba lo que Elí le decía, lo aprendía, lo asimilaba, pero al mismo tiempo Dios le estaba hablando. Eso es lo glorioso de Dios. Que aunque nos hablen chueco a veces, Dios usa a esos chuecos para mostrarnos a nosotros la verdad. Escuché la historia de un chico que fue a visitar a su abuelita. El chico era piadoso, era un adolescente de esos escasos, de esos que buscan al Señor de verdad. Y fue a visitarlo a visitar a su abuela, que vivía en un pueblo, se había ido a un pueblo alejado y estaba allá. Había enviudado y quedó sola la abuela. Y llega este muchacho a visitarla y le dice, abuela, ¿y aquí no hay iglesia? ¡Ay! ¿Vamos a ir? Vamos, le dijo la abuela. Y entonces fueron a la iglesia el domingo. Él esperó hasta el domingo y fueron a la iglesia. Y él fue con su abuela, llegó enganchado de su abuela, se sentaron y empezaron a predicar. Y el pastor predicó cualquier cosa. El pastor era de esos que predicaba de su corazón, pero no llenaba su corazón de la palabra del Señor. Entonces habló un montón de atrocidades. Y ella miró y vio el cómo se desarrollaba el culto y vio que en realidad no había mucho conocimiento del Señor ahí. Y la miró a su abuela, se quedó callado, decía amén en las cosas que él consideraba que estaban bien, en las otras se quedaba preocupadísimo, anonadado de ver lo que estaba pasando. Y cuando terminó el culto y volvieron a su casa, él le dijo, abuela, pero la cosa está terrible, ¿cómo vas a ir a esa iglesia, abuela? La gran mayoría de lo que hablaron no era bíblico, no era la verdad. Y la abuela le dijo, hijo,
yo no voy a buscar al pastor, yo voy a buscar a Dios. Y Dios me habla aún en los errores de él, porque cuando él está predicando, yo entiendo muchas cosas de cómo no debo hacer, o cómo no debo decir, o cómo no debo actuar. Es la única iglesia que hay en el pueblo. Así que voy a buscar a Dios en su casa, aunque el pastor no se ha dado cuenta de la casa del Señor. Y esa tiene que ser tu actitud y la mía. Hermanos amados, muchos de nosotros andamos menospreciando y no queremos escuchar. Pero la verdad de esto es que necesitamos de Dios, y Dios puede manifestarse otra vez, aún a través de una mula. Y quiero decirte algo súper consolador esta mañana. Quiero decirte algo que sé que va a llenar de paz tu corazón. Y es, si Dios hizo hablar una mula, puede hablarte a través mío, aunque a veces yo sea chinche, aunque a veces yo no sea muy agradable a ti. Oye, escudriña, estudia, aliméntate. Bueno, así que Dios le habló a Samuel a través de Elí. Y Dios habló también personalmente con Samuel. No rechaces la instrucción, no rechaces la enseñanza, escudriñalo todo, retén lo bueno. No menosprecies a los viejos, porque aún en su error, si estuviesen errados, tendrán algo de lo que podás aprender. Hazlo confiando en Dios, hazlo preguntándole a Dios, hazlo orando a Dios. El Señor no te dejará caído, y el Señor no te dejará ser engañado si tu corazón es sincero, si tu corazón está delante de él y es sincero. Bueno, ahora, ¿cómo trató Dios la vida de Samuel? ¿Cómo se dio Dios a conocer a Samuel, a través de Samuel? En primer lugar, utiliza la instrucción de Elí. En segundo lugar, habla personalmente con Samuel. Dios toma un tiempo para él conversar y darse a conocer con Samuel. Y entonces, cuando estas dos verdades son reales en el corazón de Samuel, cuando estas dos verdades son reales en el corazón de Samuel, ¿sabes lo que pasa? Samuel tiene un mensaje, Samuel tiene cómo hablar a los demás. Y el tercer punto que quiero mostrarte es ese. En primer lugar, Dios le habló a Samuel a través de Elí. Luego Dios le habló a Samuel personalmente. Y ahora Dios habla a través de Samuel. Mire lo que dice el versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Aleluya. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, fue un buen siervo de Dios. Escuchó las palabras de Dios. Versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es decir, no profetizaba de su corazón, sino profetizaba de Jehová. No estaba centrado en sí mismo, estaba centrado en Jehová. No defendía una denominación, predicaba de Jehová. No procuraba su propio bienestar, ni procuraba que se haga la voluntad del pueblo, procuraba que se haga la voluntad de Dios. Dice, y Jehová, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Déjame que te lo anote aquí. Samuel no menospreció nada de lo que Jehová le hablaba. ¿Saben, hermanos? Se da un fenómeno en la vida cristiana y en los siervos. Los siervos al comienzo te oyen, tus consiervos te oyen, tus consiervos más nuevos te oyen, y luego de repente ellos se infatuan. No me agrada tanto, yo prefiero escuchar MacArthur. No me agrada tanto, yo voy a escuchar Paul Washer. No me agrada tanto. Este pastor ya me está quedando un poquito corto ya. Hermano, no menosprecie nada de lo que Dios le habla. No menosprecie nada. No deje que su corazón se infatúe. No dice que y Samuel se rebeló contra Elí. No dice.
Y no dice, y Samuel le dijo a Elí, vos estás perdido, no quiero saber nada. No, no, no dice. Dice que Samuel creció y Dios estaba con él. Asegúrese de que Dios está con usted. Pastor, ¿y cómo sé que Dios está conmigo? Diría la hermana Sandrita. ¿Verdad? Bueno, si tu corazón está con Dios, Dios está con vos. Y lo sabés. Y el Espíritu que está dentro de ti te hace decir, Padre. Si tu corazón no está infatuado y tu visión no está entenebrecida, o si tu visión no está enfocada en ti, con toda seguridad entenderás y no dejarás caer a tierra ninguna de sus palabras. Entiende que tu vida le pertenece a Dios, entiende que tu corazón debe estar lleno de Dios y entiende que tú eres un instrumento de Dios. No vas por la vida tratando de cambiar a las personas para beneficio tuyo, vas por la vida predicando la verdad para que las personas cambien para beneficio de ellos mismos, porque no estás preocupado de ti, estás preocupado de las personas y de hacer la voluntad de Dios. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Si tu corazón es limpio, la gente lo sabrá, aunque seas tonto para hablar algunas veces. Te lo digo por experiencia. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Samuel no menospreció nada de lo que Jehová le hablaba. Samuel transmitía el mensaje de Dios y el pueblo entendía y sabía que Samuel era un profeta de Dios. No adelanta que yo venga con grandielocuencia y te diga, porque yo soy un profeta de Jehová y estaba en la tercera vigilia de oración, en mi quinto día de ayuno, cuando de repente Jehová me habló y yo le dije, ¿qué es, Señor? Y él me respondió y él me dijo, y no adelanta eso, porque ahí me estoy tirando la gloria a mí. Oye, yo soy el que ayuna, yo soy el que ora, ¿verdad? Y Dios me habla a mí. No se trata de eso. No necesito hacerme publicidad para que los verdaderos hijos de Dios sepan si lo que estoy predicando es de Dios o no. No necesito. No necesito ponerme títulos. No necesito hacerme un gran nombre. Lo único que necesito es honrar a Dios y Él verá cómo me honra, cuándo me honra y con quién me honra. Así que Samuel escuchaba. Samuel entendía. Samuel sabía y el pueblo conocía y entendía que Samuel era un profeta de Dios. Concluyamos. Acuérdate entonces, en primera instancia, Elí habla a Samuel, o Dios habla a Samuel a través de Elí. Luego Dios habla personalmente a Samuel. Y ahora Samuel habla con el pueblo. Miren la restauración gloriosa que ha ocurrido a través de la vida de Samuel. Samuel es el fruto de la bendición de Dios en una mujer que estaba agobiada y de repente ahora Samuel ha vivido en la casa de un hombre que aunque es sacerdote, está extraviado, está perdido. Pero como Samuel está en las manos de Dios, aunque este sacerdote está perdido, está hablando Dios a través de este sacerdote para con Samuel. Y luego Dios mismo habla a Samuel. Y luego Samuel es la voz de Dios para un pueblo que está totalmente extraviado. Así es como Dios restaura. Por ende, ya concluyendo, es necesario estar atentos a la voz de Dios. ¿Estás tú atento a la voz de Dios? ¿Verdaderamente eres de los que presta atención a la voz de Dios? ¿Tú oyes la voz de Dios? ¿Escuchaste la voz de Dios ayer, hoy? ¿La escuchaste la semana pasada? ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿Cuál es la voz que está en tu mente? Es necesario estar atentos a la voz de Dios. Si tú anhelas la voz de Dios, Dios te hablará a través de las circunstancias, te hablará a través de las personas, te hablará a través de los siervos, de los pastores, a través de los mensajes que mandan. Pero es necesario que tu corazón esté atento a la palabra y que sepas discernir que es Dios el que está hablando porque tú conoces la palabra. Así que una cosa importantísima, prestemos atención a lo que dicen los más viejos. Y acuérdate, estoy diciendo más viejos en sentido de edad. Y no estoy menospreciando.
No menosprecie lo que hablen los mayores. No menosprecie lo que hablen las personas que tienen más edad que usted. No sea arrogante y petulante. Aprenda en silencio. Sepa, no deje caer ninguna de las palabras que Jehová tiene para usted. ¿Cuántas veces usted va a la iglesia, se sienta en la última banca y se pone a chatear y quiere que Dios le hable mientras usted está leyendo necedades y truhanerías en su celular? ¿Cuántas veces usted va a la iglesia a que Dios le hable y usted está mirando con qué ropa se vino quién y quién le habla a quién y quién le mira a quién y quién será el cortejo de quién o quién será el enamorado de quién? Samuel no dejaba caer ninguna de las palabras que el Señor tenía para él. Prestemos atención a lo que Dios nos dice directamente. Dios está hablándote directamente, estoy seguro de que es así. Entonces, ¿estás prestando atención? ¿Estás realmente prestando atención? Entendamos que cuando hablamos de Él, es Él mismo hablando a través de nosotros y no nosotros mismos. No se trata de que la gente oiga mi mensaje, se trata de que oiga el mensaje del Señor. Si tú eres predicador nuevo, yo te puedo dar algo de mi experiencia. Hermano, yo cuando comencé en la predicación, lo que hacía era, pensaba, ¿de qué le hablo al pueblo? A ver, ¿de qué le puedo hablar? Y luego después de que pensaba de qué les podía hablar, buscaba versículos para apoyar lo que quería hablar al pueblo. Y me autoengañaba diciendo, Señor, ¿de qué quieres que le hable? Cuando ya yo tenía en mi corazón ya decidido de qué iba a hablar, Señor, ¿de qué quieres que le hable a tu pueblo? Luego cuando fui madurando, bendito sea Dios que tuve un ayo precioso, el pastor Elías. Y tuve otro ayo precioso que es el pastor Juan Radamés Fernández, que aunque nunca fuimos cercanos físicamente, hubo una conexión entre él y yo, nos conocimos y yo lo he visto unas 5 veces a él y él me habrá visto menos que eso a mí. Pero bendigo a Dios por la vida del pastor Radamés. También había aprendido cosas del pastor Melitón Rosales, ¿verdad? Pero, ¿por qué te hablo esto? Porque, hermano, una temporada de mi vida yo estaba torcido. Pensaba que se trataba de lo que yo le quiero decir al pueblo. Y Dios poco a poco me fue sintonizando con su voluntad buena, agradable y perfecta. Y entonces empecé a estudiar la palabra sistemáticamente con mis hermanos y empecé a extraer lo que Dios quiere para nosotros en cada porción de la palabra. Y de esa manera estoy enseñando. Y quiero decirte algo. Ha funcionado en nuestra congregación. La gran mayoría de las personas que están y entienden y conocen a Dios. Hay muchos que no me conocen a mí, pero conocen a Dios. Tu vida y la mía se trata de eso. Si eres predicador nuevo, no busques gloria, no busques, a ver, me va a escuchar este pueblo. No busques qué decirle tú al pueblo. Deja que Dios les hable, toma la palabra y predícala. Y quiero decirte algo. Si lo haces sistemáticamente, capítulo por capítulo, Dios va a hablar. Si lo haces tomando porciones de aquí a allá, Dios les va a hablar también. Lo importante es que tú entiendas de qué vas a hablar y lo importante es que tú sepas que no vas en tu nombre, que vas en el nombre del Señor Jesucristo y que tu prédica puede cambiar o destruir la vida de alguien. Sé responsable cuando hables del Señor. Bueno, entonces, deja que el Señor te hable a través de otros. Deja que el Señor te hable personalmente. Hay gente que dice, no, yo mire, pastor, he ayunado tanto para que el Señor me hable. Pero has estudiado la palabra. No, pero es que yo quería que Él me hable así, sobrenatural. No, si la palabra es sobrenatural. Claro, estudia la palabra, escudriña la palabra. ¿Cómo podés hablar con un gringo si no aprendes su idioma? Entonces, ¿cómo vas a hablar con Dios si no aprendes su idioma? ¿Cómo vas a hablar cómo vas a hablar de política con un político si no sabes su idioma? Sin embargo, y tendrás a un político que cuando querrás hablar de política con él, pues él te menospreciará y te mirará así. Pero sin embargo, Dios, cuando tú quieres oír la voz de Dios, Dios está dispuesto a enseñarte, Dios está presto a enseñar. Dios quiere que tú le entiendas. Dios dejó escrita su palabra de manera que tú la puedas entender. Alguien decía, no me acuerdo si es Spurgeon, decía que la palabra de Dios es como un océano, donde los niños pueden bañarse en la orilla y los más grandes pueden sumergirse en las aguas. La palabra es así. La palabra es bendita. La palabra es una fuente inagotable de conocimiento de Dios
del conocimiento de Él, del conocimiento de nosotros y del conocimiento de su voluntad para con nosotros. Así que deja que otros te hablen, no menosprecies la instrucción de otros. Deja también que Dios mismo te hable escudriñando la palabra, y finalmente deja que Dios hable a través tuyo. Y si te pones a pensar en todo esto, nada fue mérito tuyo, todo fue Él mismo. Amén. El Señor te bendiga. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la restauración. La restauración viene de ti y proviene de ti. Y la restauración eres tú, Señor, ordenando la restauración eres tú, hablando la restauración eres tú, construyendo la restauración eres tú, destruyendo para edificar. Señor, bendice a cada hermano que nos ha visitado hoy en el estudio bíblico. Señor, glorifícate, poniendo deseo en aquellos que ya tienen comezón de oír. Y Señor, a través de tu palabra, sean restaurados los hijos tuyos, y tus profetas, y tus evangelistas, y tus maestros, y tus apóstoles, y tus pastores, Señor, sean edificados en tu palabra. Y Señor, que en todo esto podamos entender que apóstol, profeta, evangelista, maestros y pastores son solo títulos distintivos, porque la verdad es que el único que merece honra y gloria eres tú, Señor. No somos más que nadie, somos siervos tuyos, esclavos de Jesucristo. Mi Padre, gracias, muchas gracias. Señor, quita el orgullo del corazón de los jóvenes, quita, Señor, la vanidad en los viejos, Señor, y Padre, que podamos ir juntos de la mano tuya, agarrados, predicando y haciendo conocer la verdad. Dios mío, muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, el Señor los bendiga. Ya son las 12:20. Aquí en Bolivia, ya más de uno ya debe estar desesperado porque termine, así que siéntete libre, puedes salirte ya, el estudio acabó. Solo quiero terminar diciendo que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor tenga misericordia y ponga paz en ti, que tu vida sea de tal manera llena de Dios que en cada instante tú seas bendición para otros. Nos vemos mañana, si el Señor así lo permite.